las vamos a charlar con Alexia Navarro, que es la viceministra de Salud de la provincia de Buenos Aires. Alexia, ¿cómo estás? Gracias por atendernos. Andrés y Ayelén de este lado. Hola, ¿cómo están? Buen día. Bien, muy bien. Bueno, en principio, ¿cuán grave es y por qué aparece el sarampión? Algo que si uno no está en la cuestión de salud, creía que con la vacunación vigente, bueno, era un tema casi superado. Sí, la verdad que es gravísimo, es una situación que tenemos que estar muy, muy atentos y efectivamente es como decís, gracias a la vacunación es una enfermedad que estaba controlada, que no había circulación de sarampión autóctono en nuestro país desde el 2000 y tuvimos casos, no sé si se acuerdan, en el 2018-2019, donde como está pasando ahora también se vio una baja en la caída de vacunación y por eso es que aparecen estos casos y ahora estamos frente a esa misma situación. Por eso es una situación muy alarmante. A ver, ahí hay un primer tema entonces. Vos estás diciendo, esta reaparición del sarampión tiene que ver con que la gente se ha vacunado menos. ¿Por qué? ¿Tienen algún diagnóstico de por qué baja la cantidad la cantidad de vacunación? Mira, la verdad que en nuestro país los movimientos antivacunas, ¿no? Sí. son ínfimos, son muy poquitos, no es lo que mueve la aguja de la cobertura de vacunación efectiva en nuestro país. Sí, lo que falta es la presencia del Estado. Si nosotros no tenemos campañas activas de vacunación, promoción y sobre todo garantizar las dosis correspondientes de las vacunas en los centros de salud, es muy difícil, ¿no? Digo que esta cobertura de vacunación se llegue a los valores indicados o a los valores efectivos. Por eso es muy importante que el Estado esté todo el tiempo reforzando las estrategias de vacunación en las escuelas, casa por casa, en los centros de salud, con distintas estrategias. El Estado tiene que estar presente en las casas para efectivamente que esto suceda. Porque por muchas cosas la gente tal vez no se vacuna, ¿no? Incluso por los horarios, porque tiene que trabajar. Y son situaciones que hay que estar muy atentos. Alexia, vos decís, todos los años lo que hace el Estado es decirle a la gente, che, acordate que hay que darle esta vacuna, esto es importante, hay campañas, hay existencia de vacunas en los vacunatorios, y estas dos cosas, tanto las campañas como la existencia de vacunas, bueno, no estuvieron tan ajustadas en 2024 y ahora pagamos las consecuencias. Sí, y son cosas que hay que estar atentos y ahora hay que tomar estrategias activas para que esto se recomponga y llegar a las metas necesarias. Sabemos que a diferencia de esto, el Ministerio de Salud de la Nación está recortando en los programas y uno de ellos, que fue el que más despidos sufrió y con muchos recortes presupuestarios, fue el de inmunizaciones, que incluye vacunación, ¿no? Todo lo que es enfermedades inmunoprevenibles son todas las enfermedades que se previenen con las vacunas y es una de las áreas afectadas por los despidos del Ministerio de Salud de la Nación. Alexia, ahora vamos a cuáles son las medidas que se tomaron o que se están tomando para atajar esta situación. Pero antes te quiero preguntar, la enfermedad en sí, contagiársela, ¿cuán grave es? ¿Qué derivación puede tener? ¿Cómo es el contagio? ¿Cómo es todo eso? Mira, es una enfermedad que se contagia por un virus a través de los estornudos, de la tos, ¿no? De todas estas gotitas que se distribuyen en el ambiente y en las superficies, aguanta entre 2 o 3 horas que quedan, ¿no? No es que ventilamos rápidamente y van, porque quedan días también en los objetos, en las mesas, en los asientos, ¿no? Por eso todas las medidas que aprendimos con la pandemia, a lavarse las manos, la distancia, ¿no? Las medidas de también como toser y todo, son medidas que tenemos que tener en cuenta para estas enfermedades también, y hacer un control rápido en los sectores de salud, en los centros de salud, pueden ser en las salitas o en las guardias, y avisar sobre todo cuando son casos sospechosos de fiebre y alguna reacción en la piel, ¿no? Aparecen también conjuntivitis, situaciones de mucha secreción, pueden aparecer también manchitas o lesiones en la boca. Son todas indicios, ¿no?, de sospecha de sarampión. Por eso hay que estar muy atentos, porque sobre todo el contagio es muy fácil. Alexia, bueno, a ver, repasemos. ¿Qué en el esquema normal de vacunación,
quiénes se tienen que dar la vacuna y cuáles son las medidas puntuales para esta situación particular, esta reaparición de casos. En el calendario obligatorio nacional de nuestro país, que recordemos que son 19 vacunas, que es el carnet más completo, ¿no?, que tenemos en toda la región, incluyen 2 dosis de triple viral, ¿no?, que es esta vacuna que incluye la del sarampión. Bien. Que es el esquema completo, ¿no? Con 2 dosis ya estamos protegidos. Y los adultos que nacieron después de 1965, antes de 1965, se asume que todos tenían sarampión porque fue era cuando circulaba. Bien. Más fácilmente. Todos los que nacieron después de 1965, los adultos, tienen que asegurarse también de tener las vacunas. Si no tienen las 2 dosis de las vacunas, también tienen que ir a los centros de salud a vacunarse. Bien. Esto es algo muy importante porque tal vez perdieron el carnet o no saben. Y también... Perdón, y ahí, la recomendación, si tenés esa edad y no te acordás o no tenés, andá y dátela por las dudas. Exactamente. Bien. Indicación es ir y vacunarse. Bien. Entonces, y con los chicos hay que tener en cuenta que las dosis se dan a el año de vida. Cuando cumplen 1 año es la primera dosis que se da y después la otra dosis se da al ingreso escolar, a los 5 años. No, a los 5, a los 6 años es la siguiente dosis. Bien. También, si les falta alguna de esas dosis, también tienen que ir a dársela. Y después hay distintas estrategias para reforzar el efecto de la vacuna, que se dan situaciones puntuales. Como ya sabemos, determinada cantidad de años hay que hacer una campaña de refuerzo para grupos específicos, o para todas las personas que están en contacto con alguien que tiene diagnóstico de sarampión, también se recomienda una dosis extra. Pero son dosis que están indicadas en situaciones puntuales, concretas, a través de lineamientos nacionales sobre todo. Bien, perfecto. Alexia, gracias por este contacto con la radio pública. A ustedes, hasta luego. Ahí estaba Alexia Navarro, viceministra de Salud de la provincia. Dijo